Bueno, muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos y muchas gracias por acudir a este primer coloquio del año 2025. Y feliz año a todos. Este coloquio es coloquio previo que hacemos al homenaje que se le dará mañana a la ganadería de Dolores Aguirre, en la persona de su hija Isabel Ipergeida, actual titular de la ganadería, por la trayectoria que ha tenido, trayectoria ganadera, por la historia y por hacer un toro que nos emociona, un toro que es interesante, que tiene interés, que tiene emoción. Un toro, como se decía antes, el toro, y se sigue diciendo ahora, y se reconoce en todo el mundo, el toro de Bilbao. El toro de Bilbao es un toro íntegro, un toro astifino, un toro bien armado de cabeza, un toro con volumen, un toro musculoso, y es un toro que se comporta de manera brava en el caballo y de manera obediente en la mujer. La ganadería de los Aguirre es, sin ninguna duda, la más prestigiosa de España en el encaste Conde de la Corte Atanasio, que es el encaste al que pertenece. El toro de Dolores es un toro tan de Bilbao que no nos extrañaríamos demasiado si algún día les viéramos pasar por el Arenal o por el Parque de Doña Casilda o la Plaza Intanzu con chaqueta azul marino y pantalón gris, por supuesto. Pero no. Ya saben todos que los de Bilbao nacemos donde nos da la gana. Y los toros de Dolores Aguirre les ha dado la gana de nacer en Constantina, que es un pueblo cerca de la ciudad de Sevilla. Allí, en Constantina, en el año 1976, el matrimonio que formaban Federico Ipergeide y Dolores Aguirre compraron una finca de esa de Frías, en el término municipal de Constantina, y al año siguiente, en el 77, animados y aconsejados por el maestro Antonio Ordóñez, amigo entrañable de la familia Ipergeide Aguirre, compraron la vacada que tenía entonces María Teresa Osborne, la condesa de Vegadío, y la pusieron en la finca. Un año más tarde, o unos meses más tarde, incorporaron a la vacada dos sementales del Conde de la Corte, yendo hacia la fuente directamente de la ganadería, que es Conde de la Corte, uno Alí, que duró poco tiempo, murió enseguida, y otro Tamarís, que como luego nos contará posiblemente Neco, no es ese su verdadero nombre, era otro, el nombre original. Desde entonces hasta ahora, la ganadería de Dolores Aguirre ha tenido un serial de éxitos sin solución de continuidad. Y es hoy una de las ganaderías más apreciadas por los aficionados. El año pasado, en un coloquio que tuvimos en la Bilbaína, el Cocherito, me correspondía a mí hablar de los toros de la feria de Bilbao. Dije que sin duda las únicas ganaderías que se libraban del desastre ganadero eran Dolores Aguirre y Fuenteimbro. Y una vez me preguntó, bueno, si tuviera usted que escoger tres ganaderías para Bilbao, ¿cuáles serían? Dije, sin ninguna duda, Dolores Aguirre, Fuenteimbro y Santiago Domecq. Serían las tres, para mi gusto, imprescindibles en una feria, ya no tanto, pero que siempre ha sido de carácter turístico. Bueno, sin más, vamos a dar paso a los tres intervinientes, tres cocheristas. Por tanto, estamos entre amigos, estamos en nuestra casa, así que yo os diría que charlarais, os interrumpierais sin ningún protocolo, ¿no? Está con nosotros Isabel, por supuesto, a la que le agradecemos que haya venido, y es un honor, un privilegio tenerte aquí entre nosotros. El honor es mío, ¿eh? Muchas gracias. Porque, bueno, cuando me toque... Ahora mismo. No, le presento a Javier y a Eneco. Quería agradecer al Club Cocherito el homenaje, porque no sé si es muy merecido, pero... Sí lo es. Pero me hace muchísima ilusión, porque me parece que... O sea, me da moral para seguir un poco con este lío que me dejó mi madre. Claro que sí. Menudo lío. Bueno, está también con nosotros Javier Moreno,
Está también con nosotros Javier, es que no sabemos muy bien la mecánica de los... Está también Javier Molero con nosotros, que es reconocido aficionado de prestigio y expresidente del club, fue presidente del Cocherito en los años anteriores a la celebración del centenario del club. Y está también Eneco Andueza, también gran aficionado, también socio cocherista, y que es la firma, el autor del libro Dolores Aguirre, Palabra de Ganadera, en el que se desgranan con mucha gracia y mucho acierto literario, pues prácticamente toda la historia de la ganadería y haciendo especial hincapié en esas anécdotas que demuestran el carácter que tenía Dolores y con la mano que llevaba su ganadera. A Dolores, a un periodista, dijo que era la Margaret Thatcher de las ganaderías, ¿no? De las ganaderas, por el carácter que tenía y por la mano de hierro con la que llevaba su ganadería, y yo creo que es cierto. Bueno, sin más, Dolores, comenzamos contigo. Cuéntanos un poco. Perdón, Dolores. Perdón. Sí. Es que sí, lo de Isabel automáticamente me lleva a lo de Dolores. Isabel, perdóname. Comenzamos contigo. ¿Cuáles han sido las bases con las que se ha creado la ganadería de Dolores Aguirre? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo se generó? Cuéntanos un poco todo eso. Como sabéis, mi madre compró... ¿Se me oye? Sí. Compró la ganadería de la Condesa de Donadío y eran unos toros muy del gusto de las figuras, con muy poca fuerza, muy nobles. Y entonces las primeras corridas, los primeros años, pues mi madre estaba avergonzada porque decía que para ella un toro en el suelo era lo peor que podía pasar. Y entonces ella tenía la obsesión de que el toro no se cayera. Y entonces pensó, como refresco, pues voy a acudir a lo que tú has contado de los dos sementales de Conde Bacó. Y poquito a poco, la verdad que esos dos sementales, sobre todo a Ali, le dio muchísima envergadura, porque eran unos toros, bueno, eran altos como son de Atanasio, pero les faltaba ese cuajo que tiene quizá el Conde de la Corte, ¿no? Y bueno, y poquito a poco lo fue haciendo, siendo súper estricta en la selección, muy estricta, porque en los primeros años aprobaba muy poquitas vacas, bueno, los últimos también, pero bueno, un poquito más. Y bueno, poco a poco creó una ganadería, yo creo que a su imagen y semejanza. Unos toros con mucha personalidad, como la que ella tenía, y bueno, el toro que a ella le gustaba ver en la plaza. El toro de Bilbao. Bueno, el toro de Bilbao, el toro de... Sí, pero sobre todo un toro pues un toro con fuerza, que transmitiera emoción, un toro íntegro. Eso hoy en día ya se ve poco. Y en aquel entonces, pues, quizá no tanto como ahora, pero también empezó a escasear. Y yo creo que lo hizo muy bien. A mí me parece que hizo una labor impresionante. Porque a ver, era aficionada. Y lo hizo ella, porque no nos dejaba opinar a nadie. Bueno, eso era muy de su carácter también. Muy bien. Bueno, Javier, cuéntanos un poco cómo es el comportamiento del toro de Dolores Aguirre en la plaza. ¿Cuáles son sus peculiaridades, sus características, sus distingos? ¿Te importa que antes de contestar a la pregunta que haré encantado pueda dirigir unas palabras de salutación? Por supuesto. Has puesto el cartel de no hay billetes. Ahora, ahora nos has obligado a tener más responsabilidad, a atarnos los machos. Bueno, en principio quería decir, darle la enhorabuena a Isabel Ipergeide, porque bueno, si tiene alguna duda que este reconocimiento, homenaje, no tiene demasiado mérito, pues te estás equivocando totalmente, porque vamos, estamos encantados. Creemos que es totalmente justo y merecido, porque además no deja de ser una conexión con lo que el aficionado cocherista histórico, aquel que nos transmitió a las generaciones más jóvenes, y nosotros tenemos la obligación de transmitir a las siguientes, es el toro íntegro. En tu casa siempre habéis llevado como santo y seña, desde el comienzo de la etapa de tu madre, como tú, habéis llevado a gala el decir,
respetar al toro es respetar la fiesta. Y todo lo que no entre por ahí no es auténtico y no es verdad. Y, de esa y con esos armas, ¿cómo lo vais a conquistar a los corazones de los aficionados? Por lo tanto, enhorabuena, merecidísimo, y espero que todavía hagamos muchos más a lo largo de los años, porque pensamos estar aquí poniendo el cartel de No hay billetes contigo, ¿eh? Segunda cosa que me gustaría decir, hombre, desear toda la suerte del mundo al flamante presidente Javier Nebrera, que inicia su andadura con la Junta Directiva y que espero y deseo que vuelva a ser tus años, los años que estés en la Junta Directiva, sean un peldaño más de éxito y de buen hacer en el Club Cocherito. Un abrazo muy fuerte para el gran aficionado Nico, al que le tengo que dar un pequeño tirón de orejas porque se le ve muy poco por esta casa, siendo un cocherista como es importante, y en este momento la fiesta está para sumar, y los buenos aficionados creo que tenemos la obligación de sumar. Y, como no, para los miembros de la gran familia cocherista, que esta tarde os habéis dado cita con nosotros, espero que disfrutéis de la ganadera y espero que pasemos una tarde charlando de toros y cultivando la amistad, que son los dos lemas del Club Cocherito. Dicho esto, me preguntabas que por qué había aficionados de esta ganadería o por... ¿Cuál era el comportamiento de los toros en la plaza? Hablamos de comportamiento. Porque es un toro que emociona, es un toro que interesa. Pero esta ganadería, a lo largo de sus 46 o 47 años de historia, ha tenido, yo creo que dos facetas importantes. 48, perdón, pues casi 50 entonces. Digo, sí, bueno, eso es. Es que ya las matemáticas en la otra me suspenden todos los cursos. Bueno, decíamos, en sus casi 50 años esta ganadería tiene mucho que tocar, hay cosas que hablar. Es decir, al inicio de cuando empieza la ganadería, como ha relatado muy bien Isabel, que comenta que era una ganadería con muy poca fuerza, que la ganadera se le ponía los pelos de punta cuando veía ese ganado, ella con un concepto totalmente diferente del mundo del toro y con un rigor excesivo en la crianza del toro, pues en aquella época, enseguida ella metió los sementales y en aquella época ya se empezó a ver que iban ganando fuerza, pero es cierto que morfológicamente todavía primaba mucho el gen de Atanasio, o sea, se veían muchos toros altones, de manos, así como muy balanudos, como que tenían mucho de viejo, no demasiado rematados y demás. Pero luego, posteriormente, lógicamente la genética vence una cosa o vence otra, ¿no? Y posteriormente, incluso con Isabel, que como bien decía Darwin, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Isabel lo ha visto clarísimamente, ha tomado decisiones en las que los toros, no solamente por el comportamiento, sino por las hechuras, están manifestándose ya con un cariz de trapío netamente condesos, aunque todavía se sigue viendo digamos, el encaste Atanasio. El toro de Dolores Aguirre, nunca te aburres con él y tiene un gran atractivo para el aficionado que le gusta el toro por encima de todas las cosas, por lo siguiente, porque es un toro que tiene muchos matices y tiene fuerza. No es un toro agresivo, no es un toro que se quiera comer a nadie, no es un toro que tenga malas intenciones, él mantiene su fondo de casta noble, de Atanasio, de conde de la corte. Lo que pasa que es un toro que a los toreros les pide el carnet, pero no tanto por valentía, sino por conocimiento. Hay toreros que ven salir al toro y en cuanto da 2 vueltas por la plaza ya saben lo que tienen que hacer con ese toro, y al toro de Dolores Aguirre hay que darle las distancias, los terrenos, la colocación, y cuando marca mucho las querencias, saber romperle las querencias. Y eso, con ese toro, triunfa aquel que es capaz de hacer eso. Y el aficionado es lo que quiere, emoción y ver a un hombre que sabe de qué es lo que tiene delante y que le da importancia también al toro. Y por eso creo que hay un grupo de aficionados,
importantísimo que esta ganadería es una de las más preferidas por aquello de que nunca te deja indiferente. No sé si Sí, te contestaba. perfectamente. Bueno, le toca el turno a Eneco. Eneco ha escrito un libro que se llama Dolores Aguirre, palabra de ganadera, un libro que traza, bueno, pues todas las anécdotas, historias, penurias que ha tenido la ganadería desde su fundación hasta los días actuales, ¿no? Y en este libro se encuentran muchas anécdotas muy poco conocidas por la gente que no ha leído este libro, y que a mí me gustaría que Eneco desgranara alguna de estas, las que él considere más significativas. Bueno, como mi maestro Javier ha abierto la veda, yo también me voy a permitir la licencia de hacer, vamos a decir, una previa a la respuesta de lo que sería tu pregunta, presidente. En primer lugar, estoy muy agradecido de que hayáis contado conmigo para participar en este coloquio. Yo creo que como aficionado y como persona es un auténtico lujo, es una suerte, un privilegio poder estar aquí. Yo lo siento mucho por todos ustedes, sé que tendrán mucha envidia por nosotros, pero de verdad es su lujo. Yo siempre he dicho que en mi condición de aficionado, que es innata a mi persona, como probablemente en el caso de todos ustedes, uno de los mayores regalos que he tenido en mi vida ha sido tener la oportunidad de escribir ese libro. Lo digo con absoluta sinceridad, como digo con absoluta sinceridad que es muy emocionante volver a esta que siento mi casa, porque verdaderamente lo es. Soy cocherista, fui miembro de su junta directiva y siempre es grato volver a casa. Eso ha hecho que de alguna manera la suma de ambas cosas hayan provocado en mí algo que no suele ser usual cuando intervengo públicamente, y es que me he puesto hasta nervioso. No, por lo tanto, esos nervios, fruto de la emoción, dan muy buena muestra también de la responsabilidad que supone sentar en una mesa de semejante categoría. Yo creo que los aficionados y, por tanto, la tauromaquia en general ha tenido una inmensa suerte, y la inmensa suerte ha sido la de haber podido contar en sus filas con una aficionada de la talla de Dolores Aguirre, ¿no? Y una segunda gran oportunidad y una gran suerte es que Dolores haya sabido transmitir de manera tan fehaciente su afición y sus conocimientos a Isabel, ¿no? Porque no es casualidad que una ganadería se haya mantenido en la trayectoria, en el nivel, en la categoría en la que se ha mantenido la ganadería de Dolores Aguirre durante casi 50 años, ¿no? Teniendo ahora en el conjunto de la afición que acertadamente Joaquín Vidal llamaba conspicua, los que nos consideramos ortodoxos de esto, el respeto y la admiración, ¿no? Es algo que es tremendamente complicado, y sobre todo cuando una ganadería ha pasado de manos de la madre a manos de la hija. Conocemos muchísimas ganaderías que han ido pasando de mano en mano dentro de la propia familia, pero hay en muy pocas, casi en ninguna, en la que la segunda generación, en este caso, goce del respeto, algo muy importante entre la afición, del que goza Isabel. Y eso ni es una casualidad ni se gana de un día para otro. Por tanto, mi enhorabuena y mi felicidad por este hecho, porque creo que además el toro de Dolores Aguirre es un toro que hace mucha falta a día de hoy en la fiesta. Hemos tenido mucha suerte, como decía, de contar con una persona, con una aficionada de la talla de Dolores Aguirre, porque, en fin, en este mundo siempre es difícil hacerse un hueco, y me atrevo a decir que mucho más en los años 70, finales de los 70, y mucho más siendo mujer y sabiendo perfectamente imponer un criterio que era muy necesario para construir una ganadería que fuera de su gusto. Me atrevo a decir también que habrá habido pocos ganaderos en la historia de este país que hayan conseguido que la ganadería esté hecha a imagen y semejanza de su persona y de su manera de concebir la fiesta de los toros, ¿no? Y mucho más, como bien decía Javier, pues en primer lugar encontrándose con esa casualidad, que no lo es tanto, de poder tener la oportunidad de emprender una aventura tan apasionante y tan complicada como hacerse ganadera, ¿no? La primera reacción de Dolores fue: ¿qué dices? ¡Qué espanto!, ¿no?
cuando su padre le ofrece esa posibilidad de la mano de Antonio Ordóñez, ¿no? Qué espanto, ¿qué me estás diciendo? Cuidado, que esto es una responsabilidad, no estamos hablando de cualquier cosa. Y en segundo lugar, el tener la capacidad incluso de decirle a todo un Antonio Ordóñez, con todo lo que representaba en la historia de la tauromaquia y en la historia de este país, decir, oiga, en mi casa la que mando soy yo, y si mis toros llevan mi nombre, aquí la que marca el criterio y la que toma las decisiones soy yo. Todos ustedes pueden opinar, pero la que decide soy yo, ¿no? Y esa es una segunda gran suerte, porque no siempre se dan esas circunstancias. Y el tener la posibilidad de darle la vuelta a la ganadería, a una ganadería que a ella no le gustaba, que como bien decía Javier, le causaba hasta vergüenza. Aquella primera corrida de toros en el debut de aquel sábado de gloria del 78 en Málaga, en el que aquello es un desastre, y que a partir de ahí, a base de esfuerzo, de tesón, de estar encima de la ganadería, de saber seleccionar y sobre todo de darle ese punto de inflexión que le dan los dos sementales del Conde de la Corte, principalmente uno, porque el otro falleció de manera pues muy temprana, creo que es algo que sitúa a la ganadería de Dolores Aguirre en un paradigma de lo que tiene que ser la construcción de una ganadería, pero sobre todo en el paradigma de lo que tiene que ser el criterio de un buen ganadero, que por encima de cualquier cosa tiene que ser un extraordinario aficionado. Hay muchos ganaderos que son ganaderos pero que no pueden ejercer como los aficionados que son, y en este caso Dolores lo pudo hacer, y eso da muy buena muestra de dos cosas. La primera es que no se hizo ganadera con ánimo de lucro, y la segunda, que su principal contribución a la tauromaquia era a través de esa ganadería para hacer posible que la afición gozara del toro que a ella le gustaba gozar. Por tanto, creo que ha sido una inmensa suerte no solo haber podido contar con Dolores, sino mucho más el poder contar con Isabel para que siga escribiendo muchos capítulos brillantes de la historia de la tauromaquia de este país. Muy bien, gracias. Isabel, ahora no te llamo Isabel. No importa nada. ¿Nos puedes contar de qué se hablaba en tu casa cuando tú eras joven y tu madre dirigía la ganadería? ¿Qué preocupaciones tenía? ¿Qué es lo que más le quitaba el sueño? ¿O qué es lo que más...? Mi madre compartía poquito de la ganadería, lo quería hacer ella sola. Pero bueno, haría algo. No lo sé. Poco. Pero bueno, algo se hablaría, ¿no? En casa se comentaría. Bueno, sí, al principio me preocupaba muchísimo que los toros se cayeran, pero luego no quería, tampoco no preguntaba ni opiniones ni nada. No, ella sola. Ella hacía lo que ella quería y lo que ella creía que tenía que hacer. La verdad que me salió fenomenal. Sí. Porque si no, si estás atendiendo a todo, al final acabas siendo loca. Sí, claro. Y en tu caso personal, ¿cuál ha sido el día más feliz, que más feliz has estado de tu ganadería en lo que llevas de ganadera titular? Si lo recuerdas. Oye, es que siempre es mejorable. Entonces, feliz del todo no, porque nunca me han salido los éxitos, creo que a mí me gustaría que salgan. De los días que he estado más contenta, pues mira, quizá en San Agustín de Guadalix el año pasado, en el 24. Me gustó, disfruté de esa Sí, corrida. claro. Yo normalmente lo paso muy mal y disfruté. Luego, pues, de toros sueltos sí, pero de corrida completa quizás esa. Sí. Tengo muy mala memoria, pero Sí, pues. ahora haciendo... Sí. Yo estuve... Javier, Dígame. sí, tú que has sido presidente de una plaza de toros francesa, cuando se han lidiado corridas de Dolores Aguirre, ¿te ha supuesto algún tipo de traba o de compromiso personal el ser presidente de una corrida donde se lidia una ganadería de una amiga tuya? Bueno, primero, yo como aficionado generalmente, yo me pongo un principio siempre a favor del toro y a partir de ahí exijo al torero que haga lo que el toro tiene dentro. Por eso yo, de alguna manera, no es que
yo aparte al torero, pero sí le doy al valor al toro, el toro tiene el valor más importante, es decir, usted tiene un animal, tenga defectos o tenga virtudes, usted hágale la faena que el animal merece, ¿no? Porque al final lo va a matar usted y el animal ya no puede hablar y ni puede decir nada, pero a usted han pagado el público para verlo. Entonces yo siempre me pongo, generalmente empiezo la corrida siempre poniéndome antes del inicio de la faena un poco a favor del toro. Hombre, en el caso de Dolores Aguirre, pues hombre, el corazoncito todavía pesa un poco más, quieras que no, pues estás jugando con el equipo de casa y uno sabe, con las distancias claras, muy claras, si empujas, pero más con la intención y con las ganas que con tomar decisiones alocadas que no le deja bien ni a ellos, ni a la ganadera, ni al presidente. Pero es que yo con Dolores Aguirre es que ha marcado mi carrera presidencial en Francia, ha marcado. Te voy a decir por qué, porque yo debuté en Francia en 1993 con una corrida de Dolores Aguirre que pasó de todo. Y además en esa corrida conocí personalmente a Dolores Aguirre. Luego me retiré en el 2014 también en Big Fesensac con otra corrida de Dolores Aguirre que pasaron cosas también impresionantes. Y entre medias también presidí una corrida en Alès de Dolores Aguirre, que la ganadera no pudo ir, y me pidió por favor que una vez acabada la corrida le llamara por teléfono a ver cómo había ido y la corrida salió buena. Empecé en Big Fesensac y conocí a Dolores, os lo cuento rápido, pues porque bueno, llegamos a la plaza, al momento del apartado, y había una lista con los toros, los matadores, tal, y el equipo presidencial. Ya sabéis que en Francia no hay equipos presidenciales fijos, ni son policías, no tienen ningún cargo, es decir, cualquier aficionado que tenga un poco de experiencia y sepa lo que son los fundamentos de la corrida puede presidir una corrida sin problemas. Y los veterinarios tampoco van al palco porque para ver un toro cojo se ve, si no está, se le ve en los corrales, es decir, que tampoco es necesario la figura del veterinario. Hay 3 aficionados y uno hace de presidente. Y entonces Dolores Aguirre estaba nerviosísima porque además era una corrida que se había llevado a casa el año anterior de Zaragoza, una corrida que había llevado a Zaragoza, que cuando la vieron los toreros, una corrida con mucha cara. Cuando a ver los toreros salieron corriendo, entre ellos estaba apuntado Jesulín de Urique, que andaba muy bien en aquella época, y entonces Dolores Aguirre, como le querían pues burrear un poco, que si este toro tiene esto, que si el otro tiene cual, Dolores Aguirre con la personalidad que la caracterizaba, dijo, ni este ni nada, me llevo toda la corrida al campo y ahí os quedáis. Y esa corrida la contrató Big Fesensac, la plaza, y la corrida era ya, tenía casi un año más, y tenía un aparato, una correa impresionante, un trapío impresionante. Y entonces ella, pues vio allí el presidente Javier Bolero de Lejona, Vizcaya, tal, y ella, pues la mujer, yo la conocía a ella personalmente, pero nunca había hablado con ella. Y le llamó la atención y pidió, pues, que quiero conocer al presidente, que es de mi barrio casi, porque ella vive en Verango. Y entonces, bueno, me la presentaron y demás. Y la corrida empezó a tener problemas ya desde ese momento. En el apartado, uno de los toros, el cabreado, empezó a pegar contra la pared, a derrotar contra la pared y se astilló un pitón. ¿Qué ocurre? Que bueno, ahí se cae el problema. Los sobreros no eran de Dolores Aguirre. Había un sobrero insignificante de una ganadería que habían traído los Chopera, no sé de dónde, y había un toro de la Cardenilla que quitaba el hambre a todo Biafra. Pesaba unos 800 kilos así, a grosso modo, sin cara, terrible, no iba con la corrida para nada. Entonces yo hablé con los toreros, con la ganadera y con la empresa, y yo les comenté, mira, yo prefiero que no se sustituya la corrida de Dolores Aguirre, yo aguanto, si echáis el primer toro en escobillado, yo aguanto el chaparrón, porque hombre, tener que sacar el suelo de la Cardenilla, que no tiene nada que ver con esta preciosa corrida, chicos, yo creo que merece la pena. Estuvieron de acuerdo, y salió el primer toro de Dolores en la escobilla. Bueno, hay una bronca de la pera, ¿no? Pero bueno, ya sale el segundo, que tenía tela, tenía cara, sale el segundo, la gente, una ovación de la pera, y va el animal y se mete la mano en un agujero y se rompe la pata. O sea, eso fue en el segundo toro. Tu madre estaba con tu padre
tu madre estaba con tu padre, los tenía a la derecha, alguna vez les echaba una ojeada, bueno, tu madre estaba pues, atacada. Pero bueno, el toro de la Cardenilla, que le tocó a Óscar Igales, además. Sale el toro de la Cardenilla en un búfalo, aquello era la gente una risión de la pira y tal, ¿no? Venga, acaba aquello, ya la gente muy cabreada, muy enfadada, y salió el tercer toro de la tarde, un toro, bueno, ya la corrida tercero, cuarto, quinto y sexto, fantásticos, pero ocurrió una cosa, que se desató una tormenta de esas de las que no están en los escritos, aquello, caía agua por todas partes, no se marchaba nadie de la plaza. Las luces de la plaza se hizo de noche de repente y las luces de la plaza pues apenas tenían demasiada luminosidad para ver la lidia del toro y aquel toro que iba por ahí metiendo el morro en aquellos charcos. Bueno, fue de lo más emotivo. Óscar Igales consiguió cortar una oreja luego en su toro. En el quinto le llamé al director de lidia porque a mí me parece que aquí había que pararlo porque estaba ya de agua la plaza tremenda. Y era Luis de Paulova el que le tocaba lidiar el toro y le dijo al director de lidia que no, que él quería lidiar el toro. Se descalzaron todos y terminaron como tres tíos ahí, vamos, de verdad, y dieron la corrida. Y llovió a mares, no se fue nadie de la plaza, nadie con el toros con chubasquero. Y cuando acaba la corrida, vino tu madre y sí me agradeció el hecho de no haber perdido los papeles en mi primera corrida y con aquel follón. Pero tú eres testigo de mi despedida. Tú eres testigo de mi despedida. También fue buena. La despedida fue buena. Corrida de Dolores Aguirre, Vicefensac, mi cumpleaños, 9 de junio. Mi cumpleaños, además. Y la corrida, pues salió bien, iba ahí, pim pam, su toro, otro toro, hasta que sale el sexto. Un tal Cantinillo, de nombre. Madre mía, lo que tenía ese animal dentro. Aquello era increíble. Era un animal que no es que era un toro bravo, pero bravo huidizo, o sea, buscaba, bueno, bravo, vamos a ver, si bravo es lo contrario de manso, era manso, claro, pero el toro tiene una fuerza, quería ir, iba a favor de las querencias, pero arrollaba lo que podía. Y entonces, bueno, veíamos que aquello tal, vamos al caballo, vamos a darle el caballo para que tal. Pero el tío, que era más listo que su padre, llegaba al peto, rebotaba y se marchaba. 1, 2, 3, 4, 7 veces hizo eso. Yo veía que ella chorreaba un poco por los dos costillares. Digo, pues un poco chorrea. Hombre, este animal se tendrá que cansar. Digo, que bueno, pues cambio el tercio. Y entonces oí una voz del tendido que ojalá me hubiera conocido a aquel aficionado. Y dijo, porque los franceses cuando hablan de toros hablan en castellano, clarísimo. Y dijo, el toro se va sin picar. Y yo dije, este mamón va a tener razón. Pero ya había sacado el pañuelo, ¿qué ocurre? Que se iba el picador, además Gavirre arriba, pecazo picador. Se va ya el picador, se saca el castureño, se va para tal, y de repente el toro le ve. Y sale desde la otra esquina de la plaza, con una fuerza por él, lo coge empujando el dueño de la cuadra de caballos, poniéndose detrás empujando el caballo, lo derriba, le da la vuelta, el toro le va haciendo la croqueta al caballo, lo va sacando hasta los medios, bueno, una cosa terrible. Me acordé yo del fulano aquel que ha dicho que la está sin picar, pero es que había que haberle metido 10 veces más. Claro. Entonces ahí el toro ya se quedó un poco más atemperado. Le tocó lidiarlo a la mela, pues el hombre, pues sí, ahí estuvo. Y el toro lo que hacía, más que embestir a la muleta, lo que hacía era buscar la querencia al otro establo. Y cuando volvía por la izquierda, buscaba las querencias. Entonces pegaba unos arreones tremendos. Y claro, la gente se fue calentando, a que les parecía pues el circo romano, tal, y todo va, mata y deja una media espada, medio ahí tal, que al toro no le hace mucho, le hace efecto, pero ¿sabe lo que hace el toro? Toda una vuelta al ruedo dio el toro con la espada clavada. Una vuelta al ruedo entera, el animal agonizando, una entera, y cayó donde había entrado a matar. ¡Pum! Con la gente apoteósica, pañuelos, hay diamante y tal, y yo me mantuve en mis 13, chico. Hubiera sido más fácil dar las 2 orejas, pero yo decía, estoy en Vicefensac, no estoy en Benidorm, joder, esto es una ganadería seria lo que se ha hecho. Este toro ha sido la leche de las cosas que no es,
Y yo me mantuve con el pañuelo, sí, porque el pañuelo, la primera oreja es del público, pero para mí no había habido méritos para una segunda oreja. A quien hubiera premiado muy a gusto era el toro, pero como era manso, no le podía dar la vuelta al ruedo. Y de la misma manera, pues ahí me quedé, pues armó la de San Quintín. O sea, parecía un árbitro de tercera división, corriendo para arriba y tal. Menos mal, que bueno, acabó la corrida y es verdad que la directiva de aquella gente, pues sobre todo el presidente vino allí casi con ganas de agredirme y demás, y fui Isabel la que les dijo, hombre, ya está bien, pero ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Pero vamos, esto es un festejo, esto es lo que es, vamos, por Dios. No saquen ustedes las cosas difíciles. Y esa fue mi última corrida como presidente después de 11 años presidiendo muchas plazas de Francia, porque me entró mucha desilusión porque empecé a ver que aquello ya estaba cayendo, que aquello ya no era lo mismo y que la gente lo que quería era orejas por encima de todo. Y gracias por ayudarme aquel día. Gracias por tu hijo. Y Macarena y Alfonso, sí. Claro que Alfonso es fuerte y ahí nos refugiamos. Bueno, perdona que me haya extendido, que no esa ha sido la experiencia como presidente. Tenéis todo el tiempo. Además, esta historia creo que la cuento en el prólogo del libro de Eneco. Yo le prologué y colaboré con él en la redacción del libro, y el prólogo es esa pequeña historia, ¿no? Sí, yo ya aquella Eneco quiere contar una anécdota, sí, yo quiero que cuente otras dos, venga, que he vale. leído en su libro, que es el nombre del Semental Tamarís, de donde viene, y el porqué de la N del hierro de Dolores Aguirre, que lo explicas con mucha gracia además. Sí, bueno, son anécdotas que también bueno, nos dan buena muestra de alguna manera del carácter de Dolores, ¿no? Digo, un pequeño apunte, porque aquella tarde en Vic, del 9 de junio, por los que hay una casualidad, hay una anécdota bastante curiosa, y es que Javier, Leopoldo Sánchez Gil y un servidor cumplimos años en días consecutivos. Entonces me hice de regalo de cumpleaños aquel año irme a Vic, y bueno, y es cierto, Javier debutó en Vic con chaparrón y se despidió también con chaparrón. Chaparrones diferentes, pero chaparrones al fin y al cabo. Nadie es perfecto. Pero son de esas tardes, Javier, que a uno se le quedan grabadas dentro. Y yo de aquella tarde tengo dos sentimientos muy encontrados. El sentimiento de la emoción a través de la épica, de todo lo que supuso aquello, de esas cosas que por otra parte solo pueden pasar en Francia, porque esas cosas solo pueden pasar en Francia y solo pasan en Francia, de aquel tercio de varas tan insólito, pero a la vez tan emocionante, que probablemente sin un picador como Gavin no se hubiera producido, porque entre otras cosas también hay que tener, en primer lugar, mucha afición, pero en segundo lugar, mucho valor para hacer lo que hizo, porque le dio absolutamente todas las ventajas al toro, y aquello me recordó incluso en algunos pasajes aquella novillada que se vivió a mediados de los 90 en Ceret, también en circunstancias un poco rocambolescas, porque se cayó una novilla de Barcial, terminó yendo en unas fechas que no eran las habituales en Ceret, aquella novillada de Dolores, y hay unas imágenes tremendas, que además hay fotos en el libro, en la que hay un novillo que está tirando por encima del callejón al caballo. Esas cosas que solo pasan en Francia, y que yo recomiendo a todos los que empiezan su andadura como aficionados a que intenten y hagan el esfuerzo por vivirlas, ¿no? Porque Francia me parece que es un nicho, un oasis de afición, que probablemente también se vaya secando poco a poco, como bien ha dicho Javier, pero que todavía merece la pena visitar. Y en segundo lugar, el sufrimiento y la angustia, porque yo verdaderamente le vi pasar un mal rato a Javier. Presidir en Francia no es fácil. Además, perdóname, que como sabes, no sé si te acuerdas, pero estábamos en ese momento en promoción del libro tuyo y demás. Y yo presidí la corrida con el libro encima encima del taburete que tenemos ahí, presidí, puse el libro. Hicimos una charla por la mañana incluso. Y yo verdaderamente pasé muy mal rato. Estar en un palco presidencial es muy complicado. Estar en Francia mucho más. Pero es que ya dentro de Francia Javier ha tenido la responsabilidad de ser presidente en Vic, en Ceret, en Alep, son plazas en Bayona, muy complicadas. En varias plazas. Yo sufrí mucho, salí con esa sensación
encontrada de alegría, de emoción, pero también de ese punto de angustia, ¿no? Pero al final, la vida de un aficionado, pues esas tardes también son un poquito las que te marcan. Y yendo al hilo, que tampoco quiero irme por los cerros de Úbeda. Sí, efectivamente hay una anécdota muy curiosa. La primera, por orden cronológico, es la del hierro, ¿no? Muchas veces, pues bueno, la simbología o las iniciales van en consonancia con el nombre, el apellido de la ganadería, alguna circunstancia, vamos a decir, que anecdótica en torno a la ganadería, pero en este caso no es así. En este caso es el hierro original de María Teresa Osborne, que familiarmente le llamaban Nane Osborne, y por tanto la N dentro de la O corresponde a Nane, la O es la de Osborne y la corona, ¿no? Y se produjo cierto litigio. Para los que no lo sepáis, María Teresa Osborne, condesa de Donadio, era la madre del cantante Bertín Osborne, y en un momento dado, después de comprar la ganadería, se produjo un litigio porque en la venta la ex ganadera consideraba que el hierro le correspondía a ella y que era de su propiedad, y finalmente, bueno, pues no fue así, porque efectivamente dentro de lo que era la compra de la ganadería, de los derechos que le asistían dentro de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, se consideró que el hierro pertenecía a la ganadería y por tanto se mantuvo el hierro original de aquella ganadería que en su momento se creó con vacas de Pilar Fernández Covaleda, hija de Atanasio, que era el segundo hierro de la casa. Otra muestra de su carácter y de su personalidad, sin la cual evidentemente la ganadería no hubiera sido la que es, ¿no? Hemos hablado de dos sementales que son los que podemos decir que verdaderamente hacen la ganadería, los que le dan ese punto de inflexión. Son dos sementales del conde de la corte, Alí y Tamarís. Tamarís originalmente no se llamaba Tamarís, pero Dolores quiso tener un gesto con un buen grupo de aficionados que se habían constituido en una especie de tertulia en el hotel Los Tamarises de Lecho, ¿no? Por lo tanto, pues un poquito en homenaje o haciendo un gesto a esa tertulia de aficionados, pues se le puso el nombre. Acuérdate que el toro del conde se llamaba Trotón. Trotón, sí, es verdad que el nombre no le gustaba, la historia empezó por ahí, efectivamente. No me gusta. Porque esto de que un semental sea Trotón no es condición para que sea un toro bravo un semental. Y entonces le pidió el conde de la corte, le pidió que por favor el nombre empezara por T. Por T. Y pasó a llamarse Tamarís, pues vamos a decir que en homenaje a esa tertulia. Porque hubo un drama, sí. Pelearon. Sí, hubo una sí, y hubo una pelea entre varios sementales. ¿No? Sí, hubo en un coloquio una especie de, vamos a decir que de polémica en la que algunos, pues bueno, pues de alguna manera hubo algún aficionado que infravaloró la figura de Dolores como ganadera. Decía, bueno, esto es poco menos que, no sé si un antojo, un capricho, pero bueno, esto no va a ir a ningún sitio, porque ya sabemos muchas veces pues las envidias lo que pueden generar, ¿no? Y de alguna manera hubo buena parte de esa gente que se reunía en esa tertulia que consideró en ese coloquio que aquello había sido una falta de respeto, y salieron, no recuerdo si había sido en un coloquio de los que se celebraban en el Ercilla o en alguna, y hubo algunos aficionados de aquel coloquio pues que salieron en su defensa, ¿no? Porque consideraban que había sido una falta de respeto, y un poco pues en agradecimiento a aquel grupo de aficionados que ya se constituyeron en firmes defensores de la ganadera y de la ganadería, pues se le cambió el nombre al semental, ¿no? Fueron dos sementales pues que dieron mucho de sí. Uno de ellos, como decía, falleció en una pelea entre compañeros. Curiosamente, termina como semental del conde de la corte después de haber ido a Madrid, y en un reconocimiento se le había detectado un pajazo, una nube en un ojo, y tuvo que volver a la ganadería. De alguna manera estaba reseñado para lidiarse en Madrid. Como no se pudo lidiar en Madrid, volvió a la ganadería, decidieron tentarlo, y la verdad es que fue
un toro que dio muchísimo de sí en el tentadero y decidieron dejarlo para sementar. Es decir, esas cosas que también pasan por casualidad en el mundo del toro y que al final, pues bueno, contribuyen a que esto sea más grande, ¿no? Pero la verdad es que fueron dos sementales que verdaderamente fueron los que le dieron dimensión a la ganadería, ¿no? Dimensión, relevancia, lo decía antes Javier muy bien, ¿no? La ganadería que venía de Pilar Fernández Covaleda venía con unas características, vamos a decir que muy atanasias en comportamiento, pero sobre todo también en hechuras. Aquello le dio más cara, le dio otro tipo de volumen y le dio también otro comportamiento, sobre todo en cuanto a fortaleza, en cuanto a empuje y a casta, ¿no? Que yo creo que es la base fundamental con la que podemos definir a la ganadería de Dolores Aguirre, ¿no? Es algo que es fundamental en todas las ganaderías, pero que no siempre se hace presente, ¿no? Y lo cierto es que hay un elemento común, me atrevo a decir, en prácticamente la totalidad de los toros de Dolores que se lidian, ¿no? que es la casta, que es la base fundamental, que eso es lo que verdaderamente te transmite ese punto de emoción, de importancia, de verdad, que conjuntamente con la integridad es lo que creo que es el elemento, es la suma, es la fórmula perfecta para que la tauromaquia tenga ese sentido, esa razón de ser y ese pilar fundamental en el toro que le hace un espectáculo único, ¿no? Y eso se lo dieron esos dos sementales del conde de la Corte. Muy bien, Leco, gracias. Javier, la ganadería de Dolores Aguirre ha estado bastante tiempo fuera de las corridas generales de Bilbao. Lleva 2 años acudiendo a ellas y parece que va a acudir a un tercero. Luego, si quisiera la ganadería, nos lo confirma. ¿Te ha parecido o te parece justo que haya estado fuera una ganadería tan de Bilbao y una ganadería... Bueno, yo creo que cuando una ganadería no aparece por una feria en un tiempo determinado y sobre todo siendo una ganadería muy vinculada al gusto del aficionado local, incluso, pueden pasar 2 cosas, que sea que la empresa no le interese traer a la ganadería, pero también puede ser una decisión del propio ganadero o ganadera que diga, bueno, pues me voy a dar unos añitos de descanso, o no estoy seguro de esto, o voy a esperar, o no voy a esperar. Es decir, yo no sé, en este caso, ni tengo por qué saber lo que ocurrió en ese ínterin. Yo te digo, no quería venir. Podría ser, pues es una causa, es decir, no siempre es porque lo que el aficionado queremos, a veces hay muchos intríngulos dentro de la historia de la fiesta y a veces pues no es lo que uno piensa, ¿no? Pero una vez que yo estoy observando además en el juego de los toros de Dolores, que se están consolidando, la ganadería ya no es tanto como antes, que salía uno y otro no sabía estar. Ahora ya la ganadería, aunque como dice Isabel, los 6 toros nunca me han salido buenos, que eso me parece casi imposible, pero en una corrida puedes ver o 2 o 3 o 4 que apuntan cosas, que tienen como similitudes de comportamiento y dices, joder, esta ganadería yo creo que se está consolidando porque has tomado decisiones probablemente acertadas y estás acertando. También sabes que en el mundo de la ganadería 2 y 2 no son 4, que pones toda la ilusión, pones la vaca que crees que ha dado hasta ese momento un montón de una cría buenísima, es un semental que ha sido espectacular y resulta que luego el producto lo han ligado y ese día pues todos esos toros no ligan ni enchufa al principio y al cabo vas a matar el semental porque no liga y gracias a Dios no le matas y empieza a dar fenomenal o al revés, da fenomenal y los últimos años da fatal. Pero hablando de esto, ¿ves? Es que es un mundo bastante complejo, no es tan fácil como ordenar fichas o ser... Lo pones todo en juego y me consta que Isabel, que es una persona rigurosa, que hereda de su madre el rigor y sobre todo que la ha respetado mucho porque decía antes, Isabel decía, pues que mi madre mandaba y no quería que nadie le dijéramos nada, pero también eso supone que tú, como hija de ella, yo te he visto respetarla siempre muchísimo en las decisiones que tomaba tu madre. Por supuesto. O sea, no has sido esa hija que le has estado poniendo problemas, pues esto, tu madre decía eso y tú decías,
adelante, la ganadería es de mi madre y cuando llegue mi momento yo haré lo que crea. Y eso es de valorar. Es que yo no creía que iba a llegar nunca mi momento. Pues te quedan muchos. ¿Y sabes por qué te quedan? Porque yo, si no os importa, os quiero contar algo que me parece histórico. A mí ya me parece histórico. Os voy a decir por qué. El mundo de los toros es un mundo muy masculino, eso no hace falta esconderlo ni disfrazarlo, es como es. Pero resulta que las ganaderías como tal, cuando ya se forman como entidades para criar toros y suministrarlos para los festejos taurinos, estamos hablando del siglo XVIII, o sea, han pasado ya 3 siglos en los que las ganaderías existen. Y resulta que te pones a tirar, a recordar y mirar años y ganaderías y tal, y de las ganaderías ilustres solamente hay dos, una del pasado y otra del presente y del futuro, que pueden considerarse históricas porque las gestoras y las que dieron nombre a la ganadería fueron 2 mujeres, y en este caso madre e hija. Una ganadería es la de Concha y Sierra. La ganadería de Concha y Sierra, Puro Veragua, una ganadería que funcionó magníficamente, primero estuvo en manos de doña Celsa Fonfrede. Celsa Fonfrede había quedado viuda de su marido y luego se casó en segundas nupcias con el torero El Espartero, que murió en la plaza de Madrid, torneado por un toro de Miura que se llamaba Perdigón. O sea, ella se había casado con un torero. Y Celsa Fonfrede tiene la ganadería desde finales del siglo XIX hasta empezado el XX. Y la hija de Celsa Fonfrede, doña Concepción, de Concha y Sierra, se queda con la ganadería y la lleva hasta los años 50 en que fallece. Es decir, esa historia preciosa de 2 señoras gestionando una ganadería de prestigio se repite, y tenemos la suerte de tenerlo al lado, con doña Dolores Aguirre y con Isabel Hipergeide. Fíjate si es una curiosa historia, en un mundo totalmente masculino. Por eso una cosa, yo pido, me emociono, perdóname, por el trabajo de aquellas 2 señoras y por el trabajo de estas señoras, de Dolores y de Isabel, es un hecho histórico taurino. Te queremos dar una ovación de lo más sentida. Que quiso pretender con otro torero, aunque terminó casándose con el Espartero. El Espartero, sí. Quiso pretender con Bombita. Y si me permitís la anécdota, había una copla que decía: la viuda de Concha y Sierra gasta medias de color para que Bombita le quiera, pero Bombita le dice que no. Pero lo que acaba de apuntar Javier no es baladí. No existe más que estos 2 casos. Pero la historia de las ganaderías. Pero eso va mucho en función también con el carácter y la personalidad, ¿no? Y volviendo al principio, a mí no me extraña, y Isabel que me corrija, ¿cuántas veces te llaman Dolores? Muchísimas. Muchísimas. Es que se dice que con cada persona se rompe un molde. El molde vuestro está hecho a imagen y semejanza de la una y de la otra, porque hay pocas personas que me recuerden tanto a tu madre como tú. Yo es que te escucho hablar y te veo, los gestos, la manera de estar en la plaza, de vivir el festejo desde por la mañana, la emoción, la responsabilidad, la manera de hacer las cosas, 2 gotas de agua. 2 gotas de agua, que es una doble suerte para nosotros. Yo no sé si dice eso de qué espanto. También lo dice, en algunos momentos también se lo he escuchado, no te escapas, pero es verdad que es algo que no habitualmente, pues bueno, tú puedes parecerte físicamente, pero es esa personalidad que os hace tan únicas, ¿no? Y que creo que es la que ha posibilitado que Dolores Aguirre sea lo que sea, y como decía antes, ¿no? que hayáis conseguido algo tan difícil en un mundo como este, tan complicado, que es la admiración, pero sobre todo el respeto.
Porque Dolores Aguirre, lo tenemos que decir, es una ganadería que principalmente es santo y seña en plazas, como hemos mencionado antes, de Francia, donde la exigencia es máxima, la ortodoxia es máxima. Pero yo me quedo con además de esas, de Vic, de Ceret, por ejemplo, me quedo con Bilbao, con Pamplona y con Madrid. Pamplona evidentemente no es la Pamplona que conocimos algunos hace, bueno, algunos años, algunos más, otros menos. Pero Madrid sigue guardando esa esencia y Madrid sigue guardando ese grupo de aficionados que guardan afortunadamente la esencia, el criterio, la razón de ser de lo que tiene que ser Madrid. Y esa gente, amigo, esa gente se quita el sombrero, ¿eh? Y eso no lo pueden decir tantos ganaderos. Según lo que dices tú, Eneco, al final si te pones a sumar, son 2 plazas francesas, Ceret y Vic-Quesensac, y tres plazas en España, Pamplona, Bilbao y Madrid. Y San Agustín. Y bueno, Y ahora San Agustín. ya en San Agustín de Guadalix, y puede ser cualquier otra plaza, pues no sé, como esa del Valle del Tietar, que también lidian unos toros tremendos y tal, o lidiaban, pero no hay más, o sea, lo demás, con todos los respetos del mundo a los demás festejos, por supuesto, a los ganaderos y a los toreros que van a ellos, con todos los respetos, ya el toro baja mucho, ya no se valora tanto ese toro íntegro, ese toro bien presentado, o sea, que por esa línea va la fiesta, ¿no? Y ese respeto a la figura del toro y a la figura de la ganadera, ¿no? Y aquí se puede decir, y yo me considero tan aficionado de Pamplona como de Bilbao como de Madrid. Y todos sabemos que hay un grupo de aficionados que tienen todo mi respeto y ojalá sigan ahí, porque creo que son muy necesarios, que son los que guardan verdaderamente lo que es la esencia de Madrid, que evidentemente no se cortan ni con cristales y le dicen al que considera oportuno lo que le tienen que decir, ¿no? A veces a destiempo, ¿eh? A veces a destiempo, vale, pero que sí, que yo también estoy de acuerdo contigo. pero que a ti te respetan, que te respetan mucho y que, amigo, se lo piensan 3 veces antes de soltar una guasa o decir algo que pueda molestar, cosa que quizá pues, no tienen complejo con otras ganaderías y con otros toreros, ¿no? Y eso es muy difícil de conseguir. Y eso se consiguió desde el minuto 1, que el primer toro de Dolores pisa Madrid, en aquella corrida de julio del 91, que coincidió, esta anécdota le gusta a Javier porque es muy futbolero, ha sido profesional del fútbol, coincidió con una final del Mundial de Italia 90 en la que jugaba Argentina. Y al año siguiente, el domingo de Ramos, gracias a ese éxito que cosechó en aquella primera corrida, Dolores Aguirre llena un domingo de Ramos en Madrid. Pone el no hay billetes. Y de ahí sale lanzado Juan Cuello. Bueno, esas cosas que pasan. Y en las ferias de otoño, los Dolores Aguirre de las ferias de otoño de los últimos años del siglo pasado eran tremendas. Yo recuerdo una corrida que estaba en el cartel el domingo Valderrama, que salió un toro que lo quería arrollar y el chaval allí con el capote por abajo lo fue bregando y lo soltó en los medios y bueno, aquello se caía a la plaza. Una emoción tremenda. Esas faenas que están basadas en eso que has mencionado también al principio, Javier. En la inteligencia. Conocer al toro y en la inteligencia, en la profesionalidad. No es tanto una cuestión de valor, sino de oficio, de tener el carné al día, perfectamente en regla, y que cuando sale ese toro diga, señores, el que está delante no es ningún indocumentado. Yo tengo mi documentación en regla y sé cómo hacer las cosas a un toro que generalmente no es el toro de manual, el sota caballo rey que vemos todas las tardes, porque incluso en la misma corrida salen toros de comportamiento muy diferente, y eso también da una emoción, da una verdad y sobre todo da un sentido a algo que tiene que ser diferente en cada acto, ¿no? En cada momento y en cada circunstancia, ¿no? El saberle dar la lidia a cada toro, algo que por desgracia cada vez saben hacer menos toreros. ¿Te puedo hacer una pregunta, Nico? Las que quieras. ¿Puedo, para algo somos amigos. ¿Por qué crees que no lidian las figuras, no quieren las figuras, la ganadería de Dolores Aguirre? Pues porque igual delante de un toro de Dolores no son tan figuras.
Claro, es que muchas veces acuñamos el término figura, el término maestro, Pero- no voy a decir que con mucha ligereza, pero bueno, a mí me encantaría verles, ¿eh? Yo, sin embargo, tengo la teoría que el que está arriba es por méritos propios. Hombre, y de alguna indudablemente. manera Claro. podría lidiar con prestancia y con dominio cualquier tipo de toro. Yo quiero creer eso. Ahora bien, se acomodan a cosas que les son más factibles para triunfar y para cortar orejas, porque todo se resume en cortar orejas. Pero si analizamos bien un poco lo que hemos dicho antes, es un toro noble porque proviene de un encaste noble. El toro de Atanasio y el toro del Conde de la Corte no han sido toros nunca, digamos, que tengan una leyenda negra de salvajismo o de haber herido a muchos toreros o de haber matado toreros, ¿no? Es un toro que, si le das lo que hemos comentado antes, es un toro que responde, que embiste, que transmite en la embestida. Y dices, bueno, ¿y por qué los llamados figuras que saben hacer esas cosas, que conocen a los toros, la mayoría de ellos, ¿por qué si no se atreven, no se apuntan a una corrida esta? Si triunfara con una corrida de Dolores Aguirre, por ejemplo, a un torero del escalafón, de la parte alta del escalafón, le daría el doble de resonancia que con una del encaste Domecq, ¿no? A las que están tan habituales. ¿Crees que no? Pues, entonces la pregunta Yo va de creo que no, rebote. Yo creo que no les va a dar más relumbrón ni nada, porque ellos están donde están comodísimos y en enero tienen hechas todas las corridas de todo el año. ¿Para qué se van a molestar con todo lo que Les daría- íntegro. Les No, daría una cosa a la que cada vez se le da menos Sí. importancia, que es conseguir, vamos a decir, que el respeto es el plus en la bonito afición. profesional. Es decir, yo sé que el entrenador confía en mí, me va a poner todos los partidos de liga y voy a ser titular, pero joder, es que a mí me gustaría hacer partidos excepcionales, aunque solo sea por mí y porque devolverle esa confianza al entrenador. Es decir, al mundo del toro, el torero que está en el alto del escalafón tiene que darle algo más que acomodarse a sota caballo rey. Decir, bueno, mira, yo quiero los Dolores Aguirre un día en Bilbao. Yo quiero los Dolores Aguirre en Pamplona, los quiero en Madrid. Joder, pero si vas a Madrid con García Grande, vienes a Bilbao con García Grande y te vas a Pamplona con García Grande, pues sí, serás una figura, cortarás 27 orejas, pero a muchos aficionados los dejas frío. Es decir, lo valoramos en su justa medida, pero no te ponemos como una gran figura. Y no digo los Dolores Aguirre, también digo otros encastes de los pocos que quedan, por desgracia, ¿no? Pues yo creo que la diferencia está en que hay ganaderías que requieren, evidentemente, de un esfuerzo físico. Vamos a decirlo, y no quiero que esto se me tome como un comentario desde la banalidad. Un esfuerzo físico, Y tensión. esfuerzo evidentemente Y de ponerse tensión. delante, pero en el caso de una ganadería como Dolores requiere de un esfuerzo físico, pero sobre todo un esfuerzo mental. Un esfuerzo mental. Y decías al principio también, Javier, un apunte que considero que es muy importante, ¿no? Al toro de Dolores hay que saberle jugar de tú a tú en los terrenos y en las querencias, y saber jugar mucho con esas querencias. Muchas veces romper con la querencia, o muchas veces jugar a favor de querencia. Claro. Acordaros de aquella faena del Califa en la Puerta de Chiqueros de Madrid. En plena querencia. Pero fue allí, Pero fue allí. Y le plantó cara allí. Ojo, que hay mucha gente que dice, no, a favor de querencia. Pues no, había que estar delante allí, ¿eh? Que allí el toro arreaba todo lo que no arreaba en ningún faena en sitio. Bilbao a un toro que creo que se llamaba Mascarito, premio Club Sí. Cocherito, que lo lidió José Ignacio Ramos. Sí. Un toro magnífico de presentación, un toro cuajado. Y el animal salió al principio, pues el encaste avante, como este encaste muy avante, muy despistado, para aquí, pero este chaval lo fue llevando, incluso en banderillas le galopó de lejos, porque él ponía banderillas, y luego le metió en la canasta, en la muleta, que fue una delicia. Y vamos, prueba de ello que el club le premió como el toro más bravo, porque es que un toro, primero, es un animal que lo primero que busca al salir a la plaza es la huida, porque él está en un entorno que es antinatural. A él lo cogieron una tarde al anochecer, lo encerraron en una manga del campo, lo metieron en una manga, lo meten en un camión, lo transportan, lo desembarcan en unos corrales, y ese animal, me imagino que dentro de su memoria
de la capacidad de memoria que pueda tener, estará echando de menos su campo, su libertad. Entonces, de repente, lo ponen ahí en un cuarto oscuro, abren una puerta que sale, que tiene mucha luz, el animal sale, y su primer instinto, por lógica, es huir más. Yo me voy, yo qué punto aquí, si yo lo que quiero es ir a mi campo, y si le abres la puerta se va. ¿Qué hace? Da vueltas porque quiere buscar una salida. Y cuando se da cuenta que no le queda más remedio ya que quedarse ahí, que ahí no hay salidas, cambia su instinto defensivo por el instinto ofensivo. Y es cuando entonces ataca y acomete. Pero es normal que a ese toro, que a ese animal que va a tener esa relación, tú, como profesional que eres, le vayas buscando los puntos que tiene para poder llegar al espectador con emoción y decirles: aquí hay un torero con carne de identidad. La ganadería de Dolores además tiene otro hándicap añadido en ese sentido, es que cuando pasa todo eso que acabas de relatar, el siguiente capítulo es que sale un señor con un castorero. Bueno, ya eso ya y hay consigna. Y hay consigna generalmente, que no entiendo muchas veces por qué, En cuanto notan al toro apretar. Ellos en cuanto notan al toro apretar... La consigna de buenas a primeras no es vamos a medir al toro en el caballo, vamos a propiciar que esto, en muchos casos, como pasó aquella tarde en Vic, esto se convierta en un espectáculo, ¿no? En algo grande en el que, amigo, se le da la ventaja al toro y la gente puede ver lo que da el toro de sí, ¿no? Y la consigna directamente es la de machacar. Es la de sacudir sin piedad, algo que ocurriría a la enésima potencia si el que va a estar delante es una figura. Y es salir predispuesto a, vamos a decir, que a cumplir con el expediente. Es no respetar al toro. Es no respetar al toro. Y al no respetar al toro estás cometiendo un fraude. Y es privarnos de ver al toro. Y es privarnos de ver al toro. Que es algo que hemos ido a la plaza, ¿no? Evidentemente, a ver triunfar, a ver torear, pero algunos, yo igual soy un tipo muy raro, ¿eh? Igual soy un tipo muy raro. Pero yo voy a la plaza principalmente a ver al toro y a analizar su comportamiento, a que me lo enseñen y a que ese toro dé lo mejor que lleva dentro. Pero es que muchas veces, la mayoría de las veces, nos privan de esa parte, porque ya van predispuestos a que al toro de Dolores hay que sacudirlo en el caballo y hay que sacudirle sin piedad. Pues fíjate la rabia que me da a mí. Evidentemente, pues no me lo quiero ni imaginar, me da rabia a mí. Y hay veces que ni te enteras de cómo es el toro. Claro. Y eso es una desgracia. Fíjate, Isabel, tú un día en invierno, un día en primavera, has visto el becerrillo ahí recién nacido de la vaca, le has visto crecer añojo, becerro, el alito, le ves que tiene, dices, a este hay que ponerle, que este va a ser un trapillo precioso, lo tienes 4 o 5 años ahí en aquel vergel, que aquello es como yo qué sé, es una maravilla ahí, y de alguna manera pones todas las ilusiones porque ese toro vaya a la plaza tal, que con este cartel que seguro que ese torero lo tiene que entender, que va a triunfar. Bueno, vale, pero imagínate que eres un idealista. Y de repente te llega un tío con el del castoreño que ya lleva órdenes de donde sea y le pega un lanzazo en la paletilla, en el brazuelo, y el tío es incapaz de rectificar, porque dices, bueno, pues has podido equivocarte, pero un picador rectifica y ya con el toro en el peto puedes colocar la puya en el sitio correcto. Pues ahí sigue, y sale ese animal chorreando sangre, le brota, y dices, pero para eso he estado yo esos 5 años con esa ilusión. Pero no le dan uno ni tan mal, ¿eh? No, bueno, digo uno y espérate, lo que venga después, ¿no? Esa es la leche, ¿no? Y la gente dice, pero bueno, ¿qué haces? No les importa, son impunes a cualquier cosa, ¿no? Y te arruinan una corrida, te arruinan la corrida entera al ganadero y al público. Que nos hurtan el derecho principal que tenemos de poder ver al toro, que es el principal derecho que tenemos cualquier aficionado cuando pasamos por taquilla, ¿no? Y es una lástima, porque si a esos toros, y además especialmente en el caso de esta ganadería, son toros que si se lidian adecuadamente, veríamos muchos más toros, y muchos de los que hemos visto, toros con extraordinarias cualidades, probablemente podían haber sido muchos mejores toros aún si se le hubiesen hecho las cosas mejor. Luego hay afortunadamente toreros que tienen ese punto de
de sensibilidad y de afición también que te lo permiten ver, ¿no? Ojalá hubiera muchísimos más, ¿no? Y además luego hay aficionados que se preocupan de hacer bien las cosas, ¿no? Y en San Agustín de Guadalís, por ejemplo, se cuida muchísimo eso y se cuida esa esencia y se hacen bien las cosas, y cuando se hacen bien las cosas, pues eso es lo que deberíamos de vivir el 90% de las tardes, al margen de luego del comportamiento que dieran los toros, ¿no? Pero bueno, tenemos la fortuna de poder tener la suerte de vivir ese tipo de tardes. Yo desde luego invito desde aquí a todo aquel que pueda acudir a esa feria organizada por aficionados sin ningún otro interés que contribuir a la fiesta, a que vayan, porque es necesario ese tipo de ferias, es necesario ese tipo de espectáculos, es necesario ese tipo de tardes, como son necesarias para Bilbao el que tengamos tardes como la de las corridas generales de este pasado año 2024 o como las del 2023, es que son necesarias, es que en el momento en el que se pierdan esas tardes, estamos perdiendo el sentido absoluto de la tauromaquia. Yo lo siento mucho. Estaremos viviendo algo que es, denominémosle lo que sea, pero que nada tiene que ver con lo que es la fiesta de los toros, que principalmente es casta, es integridad, es emoción y es verdad. En el momento en el que perdamos eso, el último que cerró la puerta. Y en plan positivo, este año, menudo vaya tela que tiene este año, ¿no? Tenéis San Agustín de Guadalís, Vic, Madrid, que no sé cuándo espero, Lidia de San Isidro, pero todavía no me han dicho. pero bueno, está más o menos en tema. ¿Y Bilbao? Y Bilbao, sí, Bilbao sí. O sea, cuatro puertos de categoría especial. A mí cuando me escuchen en casa me van a matar con lo que voy a decir y luego entenderéis por qué. Pero yo estoy deseando que vuelvan a Pamplona. Y yo Estoy deseando que vuelvan a Pamplona, pero estoy deseando que vuelvan a Pamplona para volverme a poner delante de un Dolores Andrés, que ya hace muchos años y ya he perdido la costumbre, ¿no? Pero es que pierdo... Que no tienes edad, ¿no? No pierdo la ilusión, bueno, ya sé, bueno, tampoco corro los 8 días como corría antes, ya solo corro 3, pero bueno, pues hombre, siempre me permito la licencia de elegir y siempre elijo Cebada, Fuenteimbro, tal, y es que estoy deseando. Y es que, fíjate, igual con esto les doy hasta una alegría, igual el día que vuelva Dolores a Pamplona es el último encierro que corro en Pamplona. Porque te haces como yo con la quiero presidencia que salí. Pero quiero esperar. Yo creo que vas a esperar sentado. Porque tiene una pinta fatal. Bueno, pues eso me da margen para seguir unos cuantos años más. Van demasiadas figuras a la feria de Pamplona para que abran en ganaderías. Es una pena. Yo creo que es el momento ya de dar paso a si tenéis alguna pregunta que hacer, pero yo antes quisiera recordar una frase de otro gran ganadero, de Victorino Martín, que dijo sobre Dolores Aguirre. Dijo, yo respeto a Dolores Aguirre porque ha dado seriedad e integridad a la profesión de ganadero. Con lo cual, viniendo de don Victorino, que todos sabíamos cómo era, pues es un halago más que importante. Victorino padre. Hubo algún periodista malicioso y algún profesional de la fiesta que despectivamente en alguna crónica le llamó a Dolores Doña Eduarda, en alusión a Eduardo Miura, y le daba una rabia tremenda, pues lógico, pero creo que dentro de lo malo y de la intención tan despectiva que pudiera querer despertar aquel apelativo, creo que tampoco está nada mal que a una ganadera se le compare con Eduardo Miura y que un ganadero como Victorino Martín Andrés dijera que Dolores daba seriedad, daba categoría y daba integridad a la figura del ganadero. Creo que eso la sitúa en un plano que el 99% de los ganaderos quisieran. Presidente, por favor, dos cositas, si no te importa. Ya pasamos Antes a de despedir, sí. Yo quisiera destacar un par de cosas. En primer lugar, hoy nos acompaña la nieta de Cocherito de Bilbao, del torero, y además el tataranieto, porque la nieta, doña Nieves, ha venido con Guillermo, su tataranieto, a este coloquio. Cosa que es, yo creo que digno de destacar.
Y la otra es muy breve, que no me resisto a dejar de contar, porque es que en una anécdota es la fotografía de la ganadería de Dolores Aguirre. Te puedes estar hablando mil cosas de la ganadería de Dolores Aguirre, pero esta anécdota resume perfectamente lo que es la ganadería de Dolores Aguirre. Imaginaros, tarde de tentadero, allí en Frías, tarde de tentadero. Yo no sé si estaba tentando Castella, Rocarrey, no sé, estaban tentando, ya sabéis, pues los maestros o los toreros que van a tentar, pues a las vacas las exprimen, un betazo para aquí, un betazo para allá, y el animalillo ya, pues la vaca ya, la mujer estaba ya deseando irse para a la puerta por la que había entrado del campo y estaba ya pues más... Y entonces siempre hay un grupo de chavalitos que ya una vez que el maestro ha terminado, pues que le llaman tapias en Salamanca, pues que salen allí a pegar unos muletazos. Y sale uno de ellos allí con muy poca experiencia, claro, y una vaca ya muy toreada y muy aperreada. Y estaba ya la vaca cerca de la puerta para marcharse, y allí al lado de la puerta hay un burladero. Y ahí se asoma la cabeza por el burladero un muchacho que se llama Aarón, que tendría entonces 8 o 9 años, era el hijo de uno del segundo mayoral de la casa, de Raúl. O sea, y entonces era como el apoderado del tío que iba a torear la vaca. Aquel tío, el chaval, se puso allí, el Aarón mirándole por la puntera del burladero, no llega, un voltereta para arriba. El tío se levanta allí. Ha intentado otra vez, la vaca ya no. Otra voltereta, y aquella ya fue seria. Y entonces le pega la voltereta, se levanta el muchacho del suelo, sacudiéndose la arena, y le dice, el apoderado, el pequeñito, le dice, Aarón, que esto no es Domecq, ¿eh? Eso define la ganadería de Aguirre, creo que es lo mejor que da, que esto no es Domecq. Muchas gracias, presidente. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Sí, a ver. Yo como aficionado de la Bilbao Vista Alegre, solo tengo, en mi decálogo solo tengo 2 palabras, que son la integridad y la exigencia. Por eso soy Dolores Aguirrista. Estoy muy orgulloso de ser Dolores Aguirrista, pero muy orgulloso. Así que solo me queda darte las gracias, Isabel. Gracias, gracias y mil gracias por defender al toro, por defender a la suerte vara, esa que tanto nos privan los taurinos últimamente, que la comentó Eco. Pero sobre todo, por defender la palabra emoción, esa que a mí me ha hecho aficionado, porque yo a los toros me hice aficionado para emocionarme, no para divertirme, ni muletazos profundos, ni ese palo el reloj. Así que, y nada, y ya termino. Javier, a ti decirte que te tengo mucha envidia por lo de Vic. Ojalá hubiera estado yo ese día. Ojalá. Pensaba... Me siento defraudado porque yo pensaba que me tenías envidia por mi aspecto físico. No. No te lo recomiendo, ¿eh? No, y sobre todo que salió cantinillo, ¿vale? Que sería nuestro. Y a mi amigo Neco decirle 2 cosas. Una, principalmente, tú no tienes que defender la tauromaquia. Tú la tauromaquia la llevas defendiendo hace muchísimos años y al toro más. Y la prueba está en el pedazo de libro que hiciste. A un pedazo de ganadera como era doña Dolores Aguirre. Así que solo me queda para terminar. Viva doña Dolores Aguirre y vivan los Dolores Aguirristas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bien levantado. Buenas tardes. Bueno, primero, pues los 3 años que llevas últimas son excelentes. Porque todas las corridas que he visto, San Agustín, Vic, otra de Vic, para mí muy buenas. Tú serás muy exigente y dirás que no, pero para mí muy buenas. Y San Agustín también. Luego quiero hablar con la ganadera, Isabel. Te encuentras con ese marrón. Bueno, marrón no, cuando se murió tu madre. Te encuentras con la ganadería. Y dices, seguramente, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Mira, yo no tenía nada claro que me iba a ocupar de la ganadería. No. Pero justamente por esto, ¿con quién? Me hicieron una oferta de compra de la ganadería, yo creo
que no había pasado ni un mes, al de 15 días de morirse mi madre. ¿De quién te rodeaste para Y me entró un agobio hijos? horroroso. Y entonces dije, no, por ahora voy a seguir. Y todo esto he ido haciendo como, bueno, voy a seguir un año, bueno, voy a seguir 2, voy a seguir 3 y aquí estoy. Sí, pero ¿quién te asesoró? ¿Con quién te apoyaste? ¿Mayoral? El Mayoral, por supuesto. Ah. El Mayoral y Raúl, el vaquero. Bueno, ella no lo va a decir, pero tiene criterio, afición y conocimientos más que de sobra, ¿eh? Jorge, gracias a Más que Dios, de también me sobra. ayuda, también le gustan los toros. Y bueno, pues ahí vamos, poquito a poco. Bastante bien. ¿Más preguntas? Ah, una anécdota. Cantillo, creo que la Melas se construyó su casa, la llamó Cantillo. Lidia Cantillo. Y es Santini. Sí, Rafa Ferrer quería hacer una pregunta. Bueno, quiero hacer una pequeña matización y una pregunta. La matización es que lo que habéis dicho de los picadores que masacran a los toros y que nos quedamos sin verlos. Para mí ya la gota que colma el vaso es que luego le tienes que leer algún crítico que dice que acusa, se mete con la corrida y dice la corrida no se movió. Pero sí, lo que es un milagro a veces es que llegan vivos el último tercio. Entonces, ¿cómo puede decir un crítico? O sea, me acuerdo, por ejemplo, cuando volvisteis a Bilbao, el toro que le tocó a Luis Bolívar, el primero, ese toro hizo cosas buenas de salida, a mí por lo menos me gustó. Y en el caballo le dieron lo que no está en los escritos, o sea, fue una auténtica masacre. Y luego tengo que leer en la prensa que un crítico también le dice que el primer toro no se movió. Son cosas que de verdad que alucino. Y dicho este comentario, la pregunta que no va dirigida a nadie en particular y a todos, el que la quiera contestar, que la conteste. Habéis hablado de San Agustín de Guadalix, Damián Castaño está anunciado en solitario con sus historias de Dolores Aguirre. Hay algunos aficionados que opinan que tal vez no sea la ganadería ni el sitio adecuado para hacer esa gesta. Me gustaría saber qué opináis en la mesa, si es que alguno quiere opinar. Yo voy a opinar, pues la primera sí, no se importa. A mí me encanta. Me hace una ilusión increíble, porque es el primer torero que quiere torear mis toros todo el rato. Y entonces me parece impresionante. Es que donde lidie, quiere torear, y entonces y creo que para hacer semejante gesta, que no hay de ningún torero que ha matado 6 toros nuestros, en San Agustín de Guadalix, que hay ese ambientazo de afición y de no sé, es que es una cosa especial el ambiente que se vive en esa plaza. Pues yo creo que es el sitio perfecto. Y además yo creo que tiene repercusión, porque la corrida del año pasado ha tenido muchísima repercusión. Y yo creo que la de este año va a tener más. ¿Alguna pregunta más? Al fondo, Javier. Habéis hecho algunas alusiones a la mansedumbre de los toros, pero pocas. O sea, habéis dicho cómo se toreó en Madrid, que yo no estuve en aquella corrida, allí en la puerta de Chiqueros y tal. El toro de Dolores Aguirre para mí es manso, pero muy encastado. Es de los que ataca al caballo con los riñones y con el rabo para arriba. Y es muy bonito ver el toro y además tiene un tramillo de la leche. Pero tiene ese punto de eso, de frialdad al salir, que posiblemente sea herencia de Atanasio, que da varias vueltas y tal, y le cuesta entrar. Tiene un punto de mansedumbre. ¿Estáis conscientes de eso y lo vais a notar? Totalmente conscientes, pero si yo supiera cómo reformarlo, bueno, te cuento. Vamos, es lo que intento, pero pues ahí vamos, poquito a poco. Pero sí tiene un punto de mansedumbre, toda la vida he tenido. Y en el caso de Atanasio Yo, también. si me permitís un matiz, yo, dentro de lo que pueden ser las cualidades de un toro, siempre y cuando la base fundamental sea la casta, a mí que un toro encastado desarrolle mansedumbre, pues bueno, pues también me gusta, ¿eh? También me gusta porque tiene sus teclas que tocar, tiene su lidias, tiene sus condiciones. Ojo, y hemos visto toros
muy mansos, pero a la vez muy encastados, que han sido terriblemente emocionantes. Más incluso que algunos que denominan bravos, que luego terminan desarrollando en bobaliconería, Tiene... La lidia del toro a mí no es algo que me molesta, es más, creo que puede ser una cualidad en algunos toros de la ganadería que a mí no solo no me molesta, y igual alguno me da hasta el carnet de identidad. A mí hay veces que hasta me gusta, y me emociona. Pero si me permites, la lidia del toro manso es tremendamente emocionante por lo que tiene de imprevisibilidad. Absolutamente. Porque un toro de carril que sabe que le va a pegar el torero 20 series por la derecha, 20 por la izquierda, pues hombre, si lo hace bien y con gusto y tal, pues bueno, bien. Pero lo otro, el no saber qué va a pasar y si ese hombre va a poder con las querencias de ese toro, a mí, yo siempre he dicho que la lidia de los toros mansos a mí me parece tremendamente emocionante. Por lo imprevisible y por la exigencia. Y luego otra cosa, tenemos que empezar también a distinguir que triunfar con un toro no solo es cortar orejas. Triunfar con un toro también es saberlo dar, darle la lidia que el toro merece, aunque no sea lucimiento. O sea, el lucimiento se puede, claro, hay que exigirlo cuando el toro permite el lucimiento. Pero un toro que no permite lucimiento, lo que hay que darle es la lidia que exige ese toro y dominarlo, poderlo. Y con eso, para mí, también es triunfar, aunque generalmente el público no pide orejas. Y sobre todo, matarlo por arriba, claro. Sí, sí. Y con eso me quedo más que satisfecho como aficionado. Y ya, sí, si claro. le puedes dar 6 naturales, Sí, 6. bueno, ya está más de ¿no? Que había una leyenda, una camiseta que le sacaron a Damián Castaño después de la corrida de Bilbao, que era: yo le pegué 6 naturales a un toro de Dolores Abierto. Bueno, pues después de esa lidia, de esas circunstancias, de saberle tocar esas teclas y de saberle dar muchas veces esas ventajas que Damián se las sabe dar, porque entiende muy bien a los toros de la casa, pues ya, si eres capaz no solo de sacarte una camiseta, sino incluso de tatuártelo en el brazo, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí eso me da mucha envidia, porque yo sería absolutamente incapaz. Muy bien. Bueno, tenemos que terminar, porque si no se van a enfriar las cornetas. Pero antes de ello, un anuncio: simplemente el próximo día 20 vamos a proyectar aquí la película de temática taurina, sobre todo al final de la película, Mi tío Jacinto. Habrá después un coloquio, a las 6:15, habrá después un coloquio con la crítica cinematográfica y aficionada Begoña del Teso, también aquí. Y antes de cerrar el toro, Sabino Gutiérrez Bañares, que no recuerdo dónde está, al fondo, el presidente, hasta hace muy poco, emérito del Cochelito, quiere entregarle a Isabel una chapela. Puede ser un aparador, una persona con la finca. Sabes que es un símbolo de cariño y de agradecimiento en el País Vasco. No se la pongas, la cuelgas en un aparador. Una cosa, lo que quería antes. Soy una cosa que no se ha comentado en el coloquio, y es que eso, pero para no alargarnos, es muy importante, que es el manejo y la cría que se hace en esa casa de los toros. Cuando vamos al campo muchas veces vemos los toros que están escuechimiliciados allí y tal, y luego cuando quedan 1 mes y medio o 2 meses, pues entonces el ganadero se preocupa de ponerle a tono y de ponerlo bien, ¿no? Y en casa de Isabel, pues la verdad es que da gusto, porque los toros están para montarse al camión al día siguiente. O sea, toros que están reseñados o que están preparados para las corridas que habéis comentado, y da gusto verlos, porque están para subir al camión. No es que los preparen en el último momento. También cuando decimos que los toros se caen o que están... claro, también es así, ¿no? Y luego el no tener fundas. Yo creo que también el hecho de no tener fundas es una cosa muy importante y que no lo habéis comentado, pero yo creo que es digno también de agradecer, ¿no? El hecho de poner fundas, quitar las fundas, el ver al toro sin fundas en el campo, la verdad es que también es una maravilla. Bueno, para finalizar este coloquio, prólogo de la comida de mañana,
bueno, tenemos por costumbre hacer entrega de un pequeño detalle. En tu casa tienes muchos trofeos muy bonitos, de Pamplona, de Madrid, en fin, de aquel novillo, de este otro toro, y trofeos espectaculares, etcétera, ¿no? Nosotros, en nuestra modestia, te vamos a hacer entrega, no para que te la coloques, de una chapela, para ti no hace falta explicarte de qué significa o qué es lo que supone, en el que vamos a unar la divisa y el hierro de tu ganadería con la bandera y el estandarte de nuestro club, del Club Cocherito de Bilbao. Y seguro que encuentras algún rinconcito. Es un detalle que lógicamente no tiene valor económico, pero para nosotros tiene un valor sentimental, y yo creo que también para tu madre yo creo que le gustaría, y seguro que en algún rinconcito de ese salón de la dehesa de Frías pues podrás colocarlo y tener siempre el recuerdo y el cariño de nosotros. Muchas gracias. Mañana más.